son seres celestiales que viven en el cosmos y que en las prácticas chamánicas de los Tzecopan ellos comparten. Quería decir que los Tzecopan viven en el Perú y en el Ecuador. Fueron separados por la guerra en 1941. Ellos viven en la zona del Napo Putumayo, en la punta noreste del Perú. Y bueno, como les digo, durante 50 años ellos no podían transitar libremente en esa zona, pero ahora ya pueden transitar. Y es por eso que han decidido tener ese nuevo nombre, Tzecopan, gente pintada de colores, que es un nombre común ahora a la gente que vive en Ecuador y en Colombia. Entonces, como les digo, hice mi trabajo de campo de doctorado con ellos hace ya 30 años y he podido regresar varias veces, no tantas veces como yo quería porque he estado viviendo en el extranjero y también es un poco difícil y hasta peligroso llegar a esa zona porque ustedes sabrán que esa zona de Putumayo, que es frontera con Ecuador y Colombia, desde hace varios años está tomada por la producción de coca para el narcotráfico. Entonces es una zona un poco difícil. Pero bueno, ahora que ya he presentado un poco el contexto, quería empezar a hablarles de mi experiencia con ellos hace 30 años y a partir de eso traer reflexiones sobre las prácticas indígenas oriundas amazónicas de salud reproductiva, que son prácticas importantísimas que desafortunadamente las prácticas biomédicas occidentales no han tomado en cuenta. Muchas veces en las ciudades pensamos que los pueblos indígenas de la Amazonía siempre han tenido muchos hijos y que ese factor de tener muchos hijos y muy seguidos es algo característico de sus culturas. Bueno, realmente eso es totalmente falso. Por lo menos lo es para pueblos como los Tzecopan y para muchos otros más. Cuando vemos las crónicas de los españoles que atravesaban el lugar en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, vemos que ellos mismos muchas veces se maravillaban por el hecho que pueblos de la selva, que muchas veces los misioneros calificaban como salvajes, ustedes saben, así se expresaban, sin embargo trataban muy bien a sus niños, no los golpeaban nunca, no los escarmentaban, y es más, los propios misioneros notaban que los niños nacían con un espacio intergenésico importante. ¿Qué es el espacio intergenésico? Son los años que se dejan entre nacimientos. Por ejemplo, el Marconi, un misionero español, notaba que en esa zona del Perú, actualmente del Napo Putumayo, los niños nacían muchas veces con 6 años de diferencia. Y ellos decían que una mujer no volvía a embarazarse hasta que su primer bebé no tuviese todos sus dientes, pudiese comer solo y pudiese caminar solo. Lo mismo notó un antropólogo americano, William Vickers, que estuvo con los Tzecopan del lado ecuatoriano en 1970. Él notó también que esas familias normalmente solo tenían 3 hijos por familia y que los hijos sobre todo estaban bien separados. O sea, la importancia era el espacio intergenésico. Cuando yo fui a hacer mi trabajo de doctorado con los Tzecopan, encontré la misma cosa. Yo llegué en sus comunidades, ustedes pueden ver ahí el cuadradito rojo en la zona de Napo Putumayo. Yo llegué en sus comunidades en 1988. Y eso fue lo que encontré. Encontré familias que tenían, en la mayoría, 3 o máximo 5 hijos. Una sola familia tenía 8 hijos y era una familia mezclada, se podría decir. Era una familia en que el padre no era plenamente Tzecopan
porque había sido criado con los vecinos eran quichua. Todas las familias en que el padre y la madre eran Checopain tenían pocos hijos y sobre todo tenían hijos separados, con un espacio intergenésico de por lo menos 3 o 4 años. Los Checopain explicaron que esto era importantísimo, porque solamente si tenían ese espacio intergenésico podían criar bien a sus bebés. Primero, era necesario para evitar que la madre se adelgazara demasiado, porque consideraban que las mujeres necesitaban ser robustas para poder alimentar bien a sus hijos. Cuando una mujer tiene muchos hijos muy seguidos, se adelgaza, se pone delgada, se le caen los dientes y ellos no querían eso. Otra razón por la cual dejaban un espacio intergenésico muy grande, y me explicaron, era para poder criar bien al niño, para que no se muriera, tenerle toda la atención y sobre todo para que el niño no crezca rabioso. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si un niño no es inmediatamente atendido por su madre, por su padre, por sus hermanos mayores, se pone a llorar. Y si tú dejas a un niño llorando, ese niño desarrolla un carácter rabioso. La rabia para ellos es una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque una persona rabiosa, cuando crece, aprende el chamanismo y se puede convertir en un brujo, en una persona que va a causar daño. Por eso es tan importante colocar todos los cuidados para que ese niño pequeño no llore. Y efectivamente, yo les digo, es sorprendente. Durante mi trabajo de campo, nunca escuché a un niño llorar, al menos que estuviera muy enfermo. Y en ese caso, sus padres, sus madres, las personas iban allí a intentar calmarlo. Nunca un niño era dejado llorar, nunca un niño era dejado a rabiar. Cuando los niños tenían pataletas, no se les golpeaba ni se les reñía. Se consideraba que tenían que ser purgados, que había que sacarles la rabia del cuerpo. ¿Y cómo se les sacaba la rabia? Con hojas de ortigas. Se les frotaba el cuerpo con hojas de ortigas y de esa manera ellos decían que se les pasaba el mal. Entonces, es necesario comprender que las prácticas reproductivas oriundas de los pueblos de la Amazonía eran muy complejas. Lo que se trataba no era solo de controlar el número de hijos, se trataba de asegurar la salud de la madre y se trataba de asegurar las condiciones para que la crianza de los niños sea lo mejor posible, tanto para asegurar su sobrevivencia física como para asegurar que serían criados con el carácter deseado, con los valores deseados. Bueno, entonces, habiendo presentado eso, ahora yo les voy a hacer un pequeño paseo por algunas de las ideas del pueblo Checopain, de cómo la salud reproductiva no es una cuestión meramente femenina. En ese sentido, los Checopain también difieren muchísimo de muchas de las propuestas de la biomedicina actual que concentra la cuestión de la reproducción en la mujer. Para los Checopain, la única manera de que haya una salud reproductiva sana, de que las mujeres tengan los hijos en número necesario y sobre todo con el distanciamiento genético necesario, es responsabilizar al hombre. Y yo lo vi. Una vez, cuando estaba ahí, una chica joven que tenía un bebé de 8 meses, más o menos, volvió a quedar embarazada. Me enteré de eso porque su suegra, estaba ahí en un lado llorando. Yo digo, ¿qué ha pasado?
y me dice, mi hijo no sabe pensar, me dice. Mi hijo no sabe pensar. ¿Pero qué ha pasado? Me contó que su nuera estaba embarazada de nuevo. Y entonces ella te estaba llorando porque su nietita de 8 meses podía morir. Y yo, ¿pero por qué? Y me explicó que cuando una mujer se queda embarazada de nuevo, cuando está todavía dando de lactar, para ellos la leche pierde su valor nutritivo. Entonces el bebé ya no puede lactar una leche nutritiva fuerte y sucede que muchas veces puede crecer con las piernitas torcidas o morirse. Y ella responsabilizaba a su hijo, diciendo que no sabía pensar. Todo el mundo responsabilizaba al hijo, diciendo que el hijo era el que no sabía pensar, el que había causado este embarazo indebido. Entonces, eso es un punto importantísimo en que las prácticas oriundas de los pueblos indígenas de la Amazonía también difieren totalmente, o no sé si totalmente, pero difieren muchísimo del énfasis que actualmente se está colocando en siempre concentrar la salud reproductiva en una cuestión femenina. Para los pueblos indígenas de la Amazonía, como los Yecopay, las cosas funcionaban solamente en la medida en que tanto las mujeres como los hombres eran empoderados y eran responsabilizados. Y las mujeres eran muy empoderadas. Las mujeres tenían plantas medicinales para controlar sus reglas, la menstruación. No solamente los Yecopay, se sabe que muchos pueblos las tenían. Ellas podían controlar cuándo menstruaban y cuándo no. También tenían plantas medicinales abortivas. Yo también he visto el caso de mujeres que han abortado. Y también tenían prácticas en el pasado, que hoy en día son muy cuestionables, pero existían, eran prácticas de no criar, de desechar, digamos, a un bebé recién nacido si es que este bebé no tenía padres. Lo que algunas personas llamarían de infanticidio, pero yo creo que es importante comprender que esas prácticas eran prácticas que respondían a una percepción de cuando un niño no iba a poder ser criado. Y cuando muchas veces esas prácticas que nosotros condenamos respondían casi que a un sentimiento de piedad, de decir si este niño no va a poder ser criado, por diversas razones. Esas prácticas eran conocidas por las mujeres, ellas eran empoderadas, y también por los hombres. Los hombres también contribuían a esas prácticas, porque, como les repito, para los Yecopay la salud reproductiva no es una cuestión meramente femenina, es de los dos. Entonces, bueno, les presento aquí a Eugenia, perdón, disculpa, Estela, disculpen, Eugenia era otra. Estela, la vemos aquí con pintura facial característica del pueblo Yecopay en 1990 y con su hijito Santiago, que tenía 8 meses. Estela fue una de las personas con quien me quedé en su casa. Y aquí les presento al esposo de Estela, Liberato, también con su hijito Santiago. Liberato era un gran chamán. Los Yecopay toman lo que nosotros llamamos ayahuasca, ellos lo llaman yagé. Él había sido criado como un gran ayahuasquero. Lo vemos con su corona de ayahuasquero. Pero cuando yo llegué a hacer trabajo de campo, habían abandonado la práctica de tomar yagé y estaban comenzando a adherir a la religión evangélica. Pero las prácticas de yagé todavía estaban fuertes y sobre todo todavía estaban muy fuertes y lo siguen siendo hasta el día de hoy, ideas de que la paternidad debe de ser
practicada de manera responsable todos los días. Es una cosa que me impresionó muchísimo cuando vivía con ellos. Es que los hombres, Checopay como Liberato, se despertaban a las 3 de la madrugada. Se despertaban, eran los primeros. Nosotros dormíamos en colchón, en mosquitero. Liberato salía del mosquitero, prendía una lamparita de querosene y se ponía a tomar yoco. El yoco es una planta que tiene cafeína, entonces te despierta. Pero los Checopay dicen que el yoco es como un padre que te da consejos y que te enseña a trabajar, que bota la pereza, que te hace una persona trabajadora. Entonces los hombres, como Liberato, se despertaban temprano y tomaban tu yoco. Lo que quiero decir es que para comprender la manera como la salud reproductiva era manejada por los Checopay, siempre hay que pensar que la mujer, el hombre y las plantas van juntos. Las plantas y también los pájaros. Y vamos a ver de qué manera los pájaros. Entonces, aquí les presento a la planta Paulinia yoco, que es una liana. Es una liana que, como les digo, tiene mucha cafeína y también otras propiedades, y que los Checopay, los hombres en particular, tomaban en la madrugada para despertarse. Esta liana fue estudiada por el etnobotánico Schultz en 1942 y dijo que era un estimulante y una planta muy importante. Aquí vemos a un hombre Checopay en el monte recogiendo la liana. Es una liana grande que cae de los árboles. Aquí lo vemos, está cargando la liana de vuelta a casa. Y aquí vemos a un hombre Checopay en una típica posición de cuclillas, con su coronita de chamán, está raspando la cáscara de yoco, porque en la mañana se toma esa bebida que es hecha con la cáscara y vemos la bebida. Esa bebida que es hecha con la cáscara y que es un estimulante y que hace que los hombres trabajen. Ahora, ¿qué tipo de trabajo hacen los hombres? Hacen un trabajo con la chambira. La chambira es esta palmera que les estoy presentando, que tiene una fibra que puede ser retirada y esa fibra sirve para hacer hilo. Y con ese hilo se hacen las hamacas. Entonces, cuando los hombres se despertaban temprano de madrugada, tomaban su yoco, se despabilaban, a las 3 de la madrugada, comenzaban a hacer hilo con esa fibra de chambira, hacían su hilo, esperando que el sol amanezca. Los hombres solitos ahí. Después de un tiempo, la mujer se despertaba, también tomaba yoco y comenzaba a conversar con el marido, le contaba sus sueños. Después los niños se iban despertando y cuando ya salía el sol, todos juntos se iban a bañar al río. Era muy bonito realmente. Además, cuando se bañaban en el río era así, ¡oh!, cantando, los hombres golpeaban el agua. Entonces todo eso sucedía en la madrugada, pero era el hombre el primero en despertarse. ¿Y qué cosa hace el hombre con ese hilo de chambira? Hace hamacas. Aquí vemos a Liberato tejiendo una hamaca. La hamaca es el nido del hombre. Los Checopay las utilizan para dormir en la noche, las utilizan para mecer a los niños, las utilizan para recibir a los visitantes. Pero además, los Checopay dicen que en el útero las mujeres tienen una hamaquita colgada. Y que cuando tienen relaciones sexuales, el semen, que ellos llaman leche, se queda en esa hamaquita. Y ahí es donde el feto va creciendo, meciéndose en una hamaquita que está en el útero. Entonces vemos que
que la hamaca, que los hombres tienen la responsabilidad de hacer, hace parte de sus concepciones del cuerpo de la mujer. Un hombre que es un buen padre, que está involucrado en cuidar a su esposa y cuidar a sus hijos desde la barriga, es un buen tejedor. En ese sentido, el hombre es igual a las aves tejedoras en la selva. Miren, aquí vemos a Liberato con su hijo Santiago, ya mayor, ya Santiago tenía como 11 años, 12 años. Los vemos a los dos sentados en una hamaca. Eso es la expresión de la paternidad responsable entre los Yecopain. Es muy importante porque Liberato en total tuvo 5 hijos, pero todos con 5 años de diferencia entre ellos, casi. Creo que unos tenían 3 años y medio de diferencia, pero casi todos con un espacio intergenésico grande. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esta imagen, el hombre en su hamaca con su hijo hombre, es un acto de paternidad responsable, fundamental para entender las concepciones oriundas amazónicas de la salud reproductiva. Y bueno, lo que vemos aquí es un pájaro de la selva. Tal vez algunos de ustedes lo hayan reconocido. Este es un paucar. El paucar es una gran ave tejedora. Teje estos nidos maravillosos que son como hamacas, que cuelgan de las ramas de los árboles. Los Yecopain dicen que un buen hombre, un buen padre, que cuida de la salud reproductiva de sus hijos, de su esposa y de él mismo, es como una paucar. ¿Por qué? Porque teje sus nidos y cuida de los huevitos que están adentro. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí del paucar con sus nidos y esta imagen que estamos viendo aquí de Liberato con su hijo juntos en la hamaca son la misma cosa. Son dos imágenes que muestran la fuerza del pensamiento Yecopain sobre la salud reproductiva, la responsabilidad masculina en la salud reproductiva. Es lo que nosotros llamamos una cosmología muy compleja. Porque lo que sucede es que los Yecopain consideran que los seres celestiales, cuando miran a la gente que está viviendo en esta tierra, ellos no ven gente, ellos ven pájaros. Entonces, este paucar es la imagen de un buen padre que es vista desde el cielo. No voy a entrar en más detalles, pero quisiera que ustedes entiendan lo complejas, lo maravillosas, lo ricas que son las ideas de los pueblos oriundos de la Amazonía sobre salud reproductiva y cuánto los médicos, cuánto las ONGs, cuánto todas las personas que hoy en día están dictando políticas públicas podrían aprender de ellos. Bueno, entonces ahora hablemos de la mujer. Si el hombre es un paucar, tejedor, ¿qué cosa es la mujer? Bueno, los Yecopain consideran que la mujer es como un loro de la especie Amazonas. ¿Por qué? Cuenta la mitología que los loros anidan en los huecos, en los troncos de los árboles. Este hueco fue hecho por el pájaro carpintero. Las mujeres son semejantes a los loros, porque las mujeres, como los loros, tienen su nido en un hueco que está en un tronco de árbol. El tronco de árbol es el cuerpo de la mujer, es su tronco.
Las ramas son las piernas y el hueco es el hueco de la vagina y del útero. Por eso es que la mujer es como un loro. Y por eso también es que la mujer es la que hace la cerámica entre los Ciecopan. Porque tal vez ustedes sepan que los loros, además de comer semillas, porque con su pico trituran las semillas de maíz y de otras cosas, los loros siempre se van a las colpas. Las colpas son lugares en la selva donde hay arcilla. Creo que alguien está con su micro abierto, por favor. Tal vez sería mejor si todo el mundo apagase su micro. Entonces, como les decía, los loros se van a las colpas a comer arcilla. De la misma manera, las mujeres trabajan con arcilla para hacer cerámica. Y con esa cerámica preparan los alimentos, que básicamente son el maíz y la yuca, que la mujer tritura. La mujer tritura con un gran moledor, así como el loro también tritura con su pico. Aquí quería mostrarles una imagen de yo misma haciendo trabajo de campo con Estela. Ya habían pasado varios años y Estela está ahí con el maíz molido, porque como ella es un loro, ella tritura el maíz. Aquí vemos a la hija de Estela que está preparando harina para hacer pan de casabe, que es una cosa riquísima que hacen los Ciecopan. Ella está ahí preparando la harina en el moledor. La mujer muele. Esa es parte de su fuerza. Aquí vemos a la mamá de Liberato cocinando la harina en un hornito así de cerámica, que es típico que ellos hacen. Esa harina, que muchas personas conocen como fariña, hace parte de su alimento diario. Entonces la mujer es ese moledor. La vagina es como una boca, muele las cosas. Por eso es que el conocimiento de su salud reproductiva, que las mujeres Ciecopan tienen muy grande, ¿no?, pasa por comprender cómo funcionan los ciclos reproductivos de ese agujero en un tronco donde anidan las mujeres. Ellas tienen un conocimiento muy complejo de las estaciones por las cuales pasan su útero. Cuando la mujer se pone más fría, cuando se seca, cuando se pone más caliente, cuando está como un río que se llena de agua y le viene la menstruación. Es a partir de ese conocimiento de lo que sucede dentro del útero y de la fuerza del útero que las mujeres contribuyen a manejar su salud reproductiva junto con los hombres. Claro, hay conflictos también. A veces las familias se llevan mal, se separan y muchas personas efectivamente buscan otras parejas. No estoy diciendo que no habían problemas entre las parejas, pero lo que estoy queriendo mostrar es la complejidad de un sistema en que los hombres y las mujeres, las plantas y los pájaros, todos permitían pensar juntos la manera como la salud reproductiva era manejada. Una salud reproductiva en que las mujeres tenían conocimientos propios, porque ellas son loros que manejan su nido, manejan su manera de actuar, y los hombres tenían otra manera de actuar, como paucaras, y eran plenamente responsables. Es decir, no solamente la mujer anidaba, quien anida es la mujer y el hombre. El hombre también quedaba embarazado. Y eso es una práctica que desde el inicio de los cronistas españoles decían, pucha,
Cuando una mujer está embarazada, parece que es el hombre el que está embarazado. Cuando una mujer da a luz, parece que es el hombre el que da a luz. Eso en la antropología se llama la cobada. Es el hecho de que si cualquier cosa le sucede a la mujer durante el parto y el postparto, el responsable es el padre. Desafortunadamente esta práctica se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, ¿por qué? Porque llegan los mestizos y se burlan, llaman a los indígenas de saco largo, se ríen de ellos. Vienen los mestizos, seducen a las mujeres y las abandonan. Entonces, lo que estamos viendo muy fuerte, especialmente en los últimos 30 años, es una destrucción sistemática de todas estas prácticas reproductivas maravillosas que les he querido explicar rápidamente. Desafortunadamente, también la biomedicina, las ONGs y las instituciones del Estado desconocen estas prácticas, no las incorporan, a pesar de que desde hace 10 años el Estado peruano habla de interculturalidad. Todavía no se incorporan suficientemente la sabiduría de los pueblos indígenas. Se ha incorporado la práctica del parto vertical, que también es el caso entre los Yecopain, por supuesto. Las mujeres daban a luz solitas en sus chacras. Se iban a la chacra, colocaban ahí una hamaca de cuclillas, ellas parían solas o con la ayuda de su madre. Entonces es muy importante que actualmente en el Perú se ha legislado a favor del parto vertical, pero falta comprender, entender estas prácticas oriundas de los pueblos indígenas amazónicos para poder incorporarlas, entender la importancia de responsabilizar al hombre, porque mientras no se responsabilice al hombre, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hoy en día, que cada vez más tenemos violencia sexual contra la mujer amazónica. Eso está sucediendo ahora cada vez más. Es muy preocupante. Y durante la pandemia ha aumentado también. Ha aumentado porque justamente la influencia del mestizo colono que llega a la selva para extraer la madera, para extraer el oro, para extraer los peces, para deforestar. Ese mestizo colono o andino que llega a la selva para sacar todo lo que puede de la selva, ese mestizo colono también está destruyendo las concepciones indígenas amazónicas, está destruyendo la masculinidad indígena amazónica. Es muy triste, pero eso es lo que está pasando. Hoy en día estamos viendo que los hombres amazónicos indígenas, desafortunadamente, han adoptado muchas de las prácticas de los hombres mestizos. Es muy triste. Y tenemos que a las mujeres indígenas, en lugar de estar más protegidas, en este momento están siendo más violentadas. Entonces, esperemos que una comprensión histórica de los cambios que han sucedido en la Amazonía nos permita pensar mejor, ¿no?, en cómo el Estado debe de incorporar estos conocimientos y como las ONGs, todas las instituciones y las universidades tenemos la responsabilidad también de estudiarlas, respetarlas y hacer que de alguna forma sean integradas dentro del pensamiento moderno contemporáneo. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y me voy a quedar aquí. Ya, muy bien. A continuación vamos a tener la presentación